El 4 de marzo de 2049, un hombre salió de la Tierra rumbo a un exoplaneta llamado Cenia. Era un planeta azul, como la Tierra, y recubierto de vegetación. Era una apuesta al todo o nada, al blanco o negro, al vivir o morir en el intento. Pero todos los indicadores apuntaban que la vida ahí era posible. Buen nivel de oxígeno en el aire, baja presencia de gases nocivos, temperatura estable, sobre todo en el Ecuador, baja actividad sísmica y, como no, con agua, la portadora de vida. Ese hombre viajó durante 10 años solo en una astronave. El día que abrieron la convocatoria para buscar voluntarios, solamente se presentó él. Así que los científicos mandaron a un solo tripulante. En el viaje solamente le acompañaba una voz, la voz de la mujer que estaba al cargo de las comunicaciones en el cuartel central y que cada día le daba los buenos días, le recordaba las tareas de mantenimiento de la nave, los ejercicios físicos para tonificar su cuerpo, le ponía al día de las últimas noticias en la Tierra y le daba las buenas noches. El único contacto con su planeta natal era su voz, llena, dulce, cálida. Parecía como si ella estuviera ahí presente, sentada con él al lado, pilotando juntos la astronave. Los días pasaban y su relación se estrechaba. Compartían, se cuidaban y poco a poco, como una dulce caricia, se amaban. Él se enamoró de una voz y ella del único hombre que ya no habitaba en la Tierra. El romance, vestido de rutina laboral, crecía día tras día. Con ella él pasaba su vida con plenitud a pesar de vivir en el inmenso, oscuro y vasto silencio del espacio. Un día, el astronave cruzó la frontera de nuestro sistema y se adentró a los abismos de lo desconocido, ahí donde no llegan ni los vientos solares, la llamada heliopausa. Afuera, todo era frío y silencio, pero la voz seguía a su lado, acompañándole en su viaje. Los dos lo tenían todo, uno al lado del otro. 10 años son muchos para compartir sueños y deseos, alegrías y pérdidas, subidas y bajadas. El 28 de mayo de 2054, el astronauta llegó al planeta Cenia. Toda la operación de aterrizaje funcionó tal y como estaba prevista. Los dos lo habían logrado. Él era el primer ser humano en pisar un planeta habitable. Era incluso más hermoso de lo que auguraban los indicadores, pero en ese momento él solo quería una cosa: poder estar ahí con ella, estar con la voz que le había amado tanto. Ella en el cuartel de mando también saltó de júbilo. La misión había sido todo un éxito. Todo el mundo aplaudió largamente en la sala de control festejando ese hito histórico. Ella, pero también, en el fondo, estaba triste porque sabía que jamás estaría junto a su amado. María, la directora de comunicaciones, ese día tenía 61 años y José, el astronauta, 34. Los dos estaban enamorados, enamorados de sus voces, enamorados de sus almas.